Bueno, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Nada, comentaros que hoy tengo una cosa muy especial. Y como muchos estáis pensando, ¿qué coño es eso? ¿Por qué nos enseña esto? Bueno, esto es algo que me hace mucha ilusión. Hace un año me pedí esto, que me acaba de llegar. Muchas gracias a mis amigos de Imagine Store por la paciencia que han tenido suprema conmigo, porque es que he sido muy pesado, porque siempre me preguntan, ¿y cuándo llega? ¿Y cuándo llega? ¿Y cuándo llega? Y por fin me ha llegado. Aquí os voy a enseñar lo que es, ¿vale? Vamos a abrir juntitos. Un momento. Cuchillo no toca la mierda. Chan, 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 chan. 2000 años más tarde. Vale, 1, 2, 3. Aquí está la figura gigante de Guts Full Armor Berserk. Joder, esto sí es cine. Me ha llegado por fin. Joder, estaba un año esperando por esta figura que llegase y nada, al fin la tengo en mis manos. Bueno, y justamente hoy vengo a hablar en este vídeo tan especial que estoy haciendo sobre la obra de Berserk. Claro, mucha gente estará diciendo, joder macho, qué pesado con Berserk, ¿qué tendrá Berserk de especial? ¿Y por qué lo he mencionado tantas veces aquí? ¿Por qué en el primer vídeo ya hablé de Berserk? ¿Y por qué me apasiona tanto esa historia? Yo os explico por qué dentro vídeo. Vale, hoy vamos a hablar de Berserk. Berserk para mí es una de las obras más importantes del género fantástico. A pesar que unas obras poco conocidas en Occidente, para mí personalmente es una de las obras más importantes. Para mí está en el mismo nivel que el mundo de Tolkien creado para el Señor de los Anillos, el Hobbit, etc. O Juego de Tronos creado por George R. Martin. O incluso C.S. Lewis que creó las Crónicas de Narnia. O J.K. Rowling en el mundo de Harry Potter. Para mí Kentaro Miura crea un universo igual de rico que cualquier una de estas obras que he mencionado anteriormente. Antes de hablar de Berserk, de la obra en sí, quiero explicaros cómo yo conocí Berserk. Berserk llegó en un momento de mi vida complicado. Yo estaba pasando unas situaciones complicadas muy personales y que no estaba sabiendo muy bien cómo lidiar con ellas. Ya había oído hablar de Berserk, de la obra, pero nunca me había aventurado a verla. Nunca me había aventurado a leerla. Y es que además yo tengo una cosa que es muy personal. Es que a mí no me gusta nada leer libros digitales. A mí me gusta tenerlo todo físico. Y en ese momento residía en Brasil y en Brasil lo que son los mangas de Berserk eran muy caros para el momento con lo que yo ganaba. Entonces para mí no era plausible leerlos por internet porque no me gustaba ese método de consumo. Sí, películas y series, soy un piratex, he hackeado de todo, juego, todo lo he hackeado. Pero el libro y esas cosas me gustan tenerlas físicas, soy bastante obsesivo con eso. Pero me enteré de una noticia y fue la muerte prematura de Kentaro Miura, su creador. Y entonces, a partir de ese momento, me interesé más por causa de la muerte de Kentaro Miura, fue lo que me llevó a conocerlo. No había encontrado ninguna referencia de animación ni de otro contexto donde pudiera absorber más cosas sobre ese universo. Lo que pasa es que justamente viendo un vídeo en YouTube me enteré que existía una versión de la obra de Kentaro Miura que fue realizada en 1997. Que por cierto está hecho por el mismo estudio que Pokémon, muy gracioso porque es una obra totalmente adulta y el estudio produció Pokémon, que es una serie totalmente infantil, publicada para el público infantil, entonces era bastante curioso. Y entonces, en un primer momento, vi la obra y me sorprendió bastante la profundidad de la obra, o sea, me tocó de una manera como pocas obras me han tocado en mi vida. Me sentía, había conocido algo totalmente nuevo que nunca había imaginado que estuviese tan cerca de mí y no me hubiese dado cuenta. Es más, es porque Berserk es una de las obras más referenciadas dentro del mundo de los videojuegos, o de las más evidenciadas. Porque, por ejemplo, Final Fantasy no hubiese existido sin Berserk, Bleach no hubiese existido sin Berserk, Ataque a los Titanes no hubiese existido sin Berserk, Dark Souls no hubiese existido sin Berserk, Elden Ring, todas esas obras están bañadas dentro de la literatura de Berserk. Para teneros una idea, en Dark Souls 3, por ejemplo, había un personaje que se llama el Caballero de la Cebolla. Es una copia de Baizuo. Baizuo es uno de los primeros enemigos que Guts elimina en el manga Berserk. Berserk es la historia de Guts, un hombre tuerto y manco que
junto con su espada, la Dragon Slayer o la Matadragones, que es una espada gigante, que como define el propio manga, es un pedazo de metal que no tiene ningún sentido por el tamaño que tiene, y se dedica a cazar una serie de seres llamados apóstoles. Dito, déjame grabar. Guts se dedica a buscar a esos apóstoles, y esos apóstoles sirven a una entidad superior que se llama la mano de Dios, que se conectan a través de unos pequeños huevos con cara llamado Vejedit. Ya alguno debe estar diciendo, madre mía, qué fumada de olla, qué ida de olla, madre mía, miau miau, estos chinos. Oh my god, this chicken is amazing. Bro, what, this is chicken, yeah? This is chicken? Es que eso fue tonto. Eso fue tonto, macho. Berserk es una tragedia griega. Berserk habla sobre la lucha del hombre contra su propio destino. この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。 Es igual que los mitos griegos que contaban historias sobre los 12 trabajos de Hércules, Teseo y el laberinto del Minotauro, Pericles, Aquiles, como muchos otros. Porque es un asunto que nos toca profundamente a los seres humanos. Entonces eso es una cosa que tiene Berserk, que hace que tú te conectes mucho con los personajes. Para que tengáis en el contexto de que ocurre la obra de Berserk comienza como si fuese en una Europa medieval, es tanto que esto, como toda historia de fantasía, se pasa en un mundo medieval, con espadas, con caballeros, con princesas, con reinos. Entonces Berserk se pasa en el momento en que hay una guerra entre dos grandes imperios, el imperio Tudor y el imperio de Midland. Esa guerra se está teniendo durante más de 100 años, y en ese momento es el momento en el que nace el protagonista, Guts. Guts nace de una manera muy trágica. Guts nace, como aparece en el panel del manga, del cadáver de una mujer colgada de un árbol de un pueblo, y que es recogido por la prostituta mujer de un mercenario que pasaba por allí, y lo recoge y lo adopta. A partir de ese momento Guts es entrenado por su padre adoptivo Gambino, y lo entrena en el arte de la guerra para que simplemente sea un guerrero, y Gambino gane un dinero extra para gastarse en cerveza y en putas, básicamente. Hasta que en un determinado momento Guts tiene que vivir la vida solo. En verdad eso es el inicio de la historia, porque la historia realmente en los mangas no empieza así. En el manga, cuando tú lees el manga, ves que la historia empieza por la mitad, pero ese arco, que es el arco de la Edad Dorada que se llama, es como el arco más popular, más conocido. Las otras adaptaciones que hay, porque se llegaron a hacer otra adaptación en 2013, 2014, 2015, se lanzaron 3 películas que cuentan básicamente la historia de la Edad Dorada, y después se llegó a hacer hasta una animación malísima en el año 2016 que cuenta un poco después del arco de la Edad Dorada, saltando también el arco del Bosque de los Niños Perdidos y también el del Espadachín Negro, que es el primer arco de Berserk. El problema de Berserk es que, a pesar de ser una obra tan importante, tan grande, tan increíble, es que es una obra que es difícil de ser divulgada por causa de su contenido explícito. Es una obra que contiene muchas escenas de sexo, muchas escenas de violencia gráfica muy fuerte, muy dura. Entonces eso hace que exista una dificultad por causa de los estudios de poder transportar la obra tal como es. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Por eso es que existen tan pocas adaptaciones y tan malas, porque necesitan recortar, censurar muchas partes de la obra para poder llegar al público. Justamente por esa violencia y esa sexualidad gráfica, intentaron cancelar la obra de Berserk. Gente publicó en Twitter imágenes de la contenido sexual que tenía en Berserk. El grupo Woke, como siempre, pues queriendo cancelar una obra más. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata, porque claro, coger las imágenes fuera de un contexto de una historia, pues claro, son escandalosas, pero dentro de la historia estaba justificado. Estando que aún así, yo, para quien quiera conocer la obra, yo les recomiendo ver la animación de 1997. No es perfecta, yo me interesé mucho justamente por los fallos que tiene la animación de 1997, fue lo que me interesó, me hizo querer ver la obra. No son fallos como para decir no la veas. La obra en su momento empieza con el arco del Espadachín Negro, empieza con el primer arco de Berserk,
pero termina el final de la Edad Dorada, pero no explica cómo termina la Edad Dorada, porque eso en ese momento Kentaro Miura no había publicado como... Se había publicado el final de la Edad Dorada, pero no lo había explicado. Simplemente el anime acaba justamente en el momento álgido del eclipse. Entonces, a partir de ahí es que como me dejó con la gana de saber más, porque justamente acaba en el clímax del eclipse, fue que me interesé por la obra, justamente por ese error. Por eso yo invito a verlo, porque quien quiera conocer más este universo, de esa manera, si dice, quiero entrar por curiosidad para saber un poco más, pues de esta manera lo vas a poder saber un poco más. Es más, os invito porque la animación está en Netflix. Netflix compró los derechos autorales de la productora, y si no, está en YouTube gratuito con subtítulos en español. Entonces, que fue incluso como lo vi yo. Yo, como buen friki, me veo todo con subtítulos si puedo. A no ser como me pasó con la película de Evil Dead, todo me lo veo con subtítulos porque se pierde mucha chicha. Porque me parece una obra tan grandiosa. Pero también tengo que partir de un punto que para mí es muy importante, porque es mío personal. A mí personalmente me encantan las historias que son muy duras, sobre todo historias que te muestran que son historias muy crueles, pero que te sirven para mostrar el lado más bueno del ser humano. A mí me encanta ese tipo de películas que te muestran un lado muy feo del ser humano para después mostrarte el lado más bello del ser humano. A mí me encantan, esas son las obras que me gustan. Por eso, por ejemplo, uno de mis directores favoritos es Denis Villeneuve, es el director de Dune, por ejemplo, la última que hizo, Blade Runner 2049, Prisoners, Incendies, y es un director que justamente trabaja esa temática, trabaja el lado negro del ser humano, pero también de una manera de que ese lado oscuro sea superpuesto por el lado luminoso del ser humano, el lado bonito del ser humano. Cómo es ver el lado horrible de las cosas para poder apreciar las cosas bellas. Entonces, todo eso está en la obra de Berserk. Es tanto que es muy curioso, porque Berserk usa a un ser humano que está mutilado, literalmente. Es un hombre que no tiene un brazo, le falta el brazo izquierdo, tiene una prótesis metálica que cuando la abre se transforma en un cañón, y es tuerto, o sea, no ve el mundo al 100%, ve el mundo al 50%, y él coge ese personaje como el protagonista de la historia, lo que es curioso. Pero justamente por eso, por ese personaje ser un mutilado, ser un destrozado por la vida, es que te conectas con él, porque muchas veces el personaje de Griffith es muchas veces lo que nosotros idealizamos del otro. Griffith es un ser bello, es un ser de luz, es como si fuese, y es el villano, es una persona bella, es un hombre bonito, alto, delgado, con ojos azules, con una cara que te transmite una paz, pero en el fondo no es eso que es otra cosa peor. Básicamente la motivación de Griffith es ser el rey de su propio reino, de un reino perfecto en la tierra, pero ¿a qué costo? Eso, y te plantea eso de una manera muy humana, porque Guts lucha por su propio sueño y él no hace lo que hace Griffith. La obra coge y te vuelve las cosas al contrario, pero de una manera natural, no de una manera forzosa. Es tanto que tiene como varias discusiones dentro de la obra, lo que a mí me atrae mucho, porque yo no quiero ver una obra vacía, yo quiero ver una obra que me llena. Muy interesante ver es cómo enseña que el ser humano a veces necesita crear el mal para poder justificar su propia existencia, para poder valorizar el otro. Para los amantes de la filosofía, está llena de referencias a la filosofía de Nietzsche. Es tanto que si vosotros buscáis en el buscador de YouTube Berserk Nietzsche, vais a encontrar documentales de incluso de 2-3 horas de duración, solo explicante de las referencias a la filosofía de Nietzsche que tiene dentro de la obra de Berserk. Porque Berserk además es una crítica sobre todo al pasivismo humano. Cuando hablaba de la lucha del destino, es porque los griegos entendían como la lucha del destino algo intrínseco del ser humano, y que el propio ser humano debería buscar esa lucha contra el destino. Esto es una crítica muy nietzscheana del catolicismo apostólico romano. Existe un dicho muy típico en el catolicismo cristiano romano, que eso influencia mucho en nuestra sociedad, que es la famosa frase de Dios ya proveerá. Y a veces Dios no tiene que proveer, tú tienes que hacer que Dios te provenga. Eso en Berserk aparece varias veces. Una cosa que se me ha olvidado mencionar, es que esta obra, con toda esta profundidad y todo esto estoy contando, fue creada por un chaval de 19 años.
más de 30 años. Kentaro Miura con 19 años escribió esta obra, concepcionó, ideó. Recientemente salió una entrevista de Kentaro Miura, que fue la última entrevista que realizaron en vídeo de él vivo. Me sorprendía mucho la humildad que tenía, de que él no merecía todo ese reconocimiento por su obra. Lo que pasa es que su obra es una obra que yo he leído comentarios, he escuchado gente, he visto vídeos de eso, de gente contando cómo Berserk ha sacado a la gente de depresión, porque es una obra esperanzadora. Te enseña el peor lado del ser humano para ver que, a pesar que en el día a día existen muchas dificultades y muchas cosas muy complicadas, siempre existe un motivo por el que luchar, un motivo por el que salir adelante, un motivo por el que vale la pena estar ahí al pie del cañón y continuar para adelante, a pesar que estés destrozado, a pesar que todo esté en tu contra, merece la pena seguir adelante. Y este es el mensaje que quiero dejar hoy. Y entonces con esto me despido hoy. Se me han quedado también bastantes cosas en el tintero, siempre se me quedan cosas en el tintero, pero es que yo quiero daros la oportunidad también de disfrutar de esa obra de la misma manera que yo la disfruto. Es una obra que a mí me toca muy en lo personal, es una obra que a mí me ha ayudado mucho a autodescubrirme, mucho a investigar más sobre mí mismo. Entonces yo quiero invitaros a eso. Estoy muy agradecido por el apoyo que le estoy dando a este humilde canal que está empezando. Si os gustan estos vídeos, pues dejármelo saber, darle like, comentar, y si os parece guay, pues mandárselo a alguien, que eso también me ayudaría mucho, ¿vale? Yo también disfruto mucho haciendo estos vídeos, pero también creo que vamos a hacer una comunidad muy bonita aquí, ¿vale? Venga, un besazo y nos vemos.